Muy buenas noches, estimadas participantes, colegas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esperaremos, por favor, unos 3 minutitos mientras van ingresando y voy registrando la asistencia, ¿ya? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, colegas. Buenas noches, profesora Melanie. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya están. Algunos ingresan, pero lo dejan ahí activado y se olvida. Me van a responder, por favor, a la llamada, ¿ya? Betty. Sí, estoy. Profesora Noelia. Noelia. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches, profesor. Profesor Richard. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesora Guillermina. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches, profesora María. Buenas noches a todos. Buenas noches. Caterina, buenas noches, profesora María. Caterina, profesora Caterina. Buenas noches. Buenas noches, profesora Giovanna, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, profesora Claudina. Presente, Lice. Ya. Janet, profesora Janet. Buenas noches, licenciada. Buenas Presente. noches, profesora Melanie. ¿Qué mes estamos? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Buenas colegas. ¿Cómo están? Buenas noches. Profesora Betty está, bueno, alguien no le he llamado. A mí, Verónica. Ay, Verónica, estaba temprano, estaba usted la primera. Verónica. A mí, Ya. Licen, Valencia. Silvia, ya. Ya, esa va a ser la asistencia de hoy. Ya. Bueno, buenas noches, colegas, nuevamente a los que ya han ingresado a la sala. Bueno, ya estamos en la tercera, finalizando la tercera semana del módulo, ¿ya? La próxima semana ya entramos a la cuarta semana. En realidad, desde hoy empieza la cuarta semana. Entonces, las actividades ya las van a poder visualizar. Desde mañana por la mañana ya van a estar visualizadas de las actividades de la semana 4, ¿ya? Así como del producto final del módulo. Bueno, espero que ya estén casi concluyendo sus actividades de esta semana, ¿no? Espero que no tengan ninguna dificultad. Bueno, les he enviado algunos materiales, algunos ejemplitos para que ustedes puedan tomar en cuenta, les pueda servir como idea, como base y a partir de ello puedan elaborar otros instrumentos, puedan mejorar sus pruebas.
siempre tomando en cuenta sus experiencias. Yo sé que hay mucha experiencia en cada una de ustedes, ¿no? Experiencia muy valiosa, porque con los años de trabajo se ha ido acumulando, entonces tienen que aprovechar toda esa experiencia, estimadas colegas, ¿ya? Colegas y colegas. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando esta segunda sesión que nos toca trabajar la parte de las adaptaciones curriculares, ¿ya? La parte de las adaptaciones curriculares. En la primera semana del módulo hemos visto un poquito de las adaptaciones, ¿no? Las significativas, las poco significativas. Sabemos que las adaptaciones significativas son aquellas que se hacen ajustes, modificaciones generales en casi todos los elementos del currículum, ¿no? Desde el objetivo de nivel, del año de escolaridad, entonces son adaptaciones profundas que se hacen, las adaptaciones significativas, profundas porque el estudiante requiere otro tipo de contenidos, requiere otro objetivo, requiere otras actividades que no son las mismas, se podría decir, de los niños que están dentro de su aula, dentro de su curso, ¿no? En cambio, las adaptaciones poco significativas son aquellas que no requieren mucha modificación, ¿no? Solamente en algunos elementos del currículum, que puede ser tal vez en los contenidos, en la evaluación, en los materiales, en algunas actividades dentro de las orientaciones metodológicas. Entonces son pequeños ajustes que no hacen que pierda el sentido de la misma planificación, ¿no? Sino que se mantenga la planificación como tal que ustedes elaboran, pero sí incorporando, haciendo algunas modificaciones a algunos aspectos del currículum, ¿ya? Entonces, antes de empezar con la parte práctica, antes de pasar a ello, voy a compartirles primero una historia de una niña, para que a partir de ello ustedes, bueno, no ustedes, no, sino que vayamos construyendo, vayamos elaborando las adaptaciones curriculares. Les dije también que las adaptaciones curriculares no son una receta, ¿no? Y si ustedes han podido observar en el ejemplo que les he enviado, bueno, son dos adaptaciones que son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, las adaptaciones no es una receta que se hace así, que sí, así, que si no haces así, no estás cumpliendo podríamos decir, con las normas de las adaptaciones. Entonces, no hay una receta estricta para hacer las adaptaciones curriculares. Desde mi experiencia, yo voy a compartirles cómo yo trabajaba con el tema de adaptaciones curriculares con Fe y Alegría, cuando hacíamos integración escolar y cuando trabajábamos con aulas de apoyo, trabajando con adaptaciones con estudiantes con dificultades en el aprendizaje y con niños con discapacidad. Entonces, en Fe y Alegría, los que trabajan, las maestras, maestros que trabajan en Fe y Alegría, saben que todos los maestros realizan adaptaciones curriculares, ¿no? Sea para un estudiante con discapacidad o sea para un estudiante que presente dificultades en el aprendizaje. Entonces, desde esa experiencia, donde yo he desarrollado ese trabajo con los maestros, porque no es solamente desde mi posición, ¿no? Yo como maestra de apoyo que era entonces, no era mi posición mía en realizar, sino que tenía que trabajar con los maestros, ¿no? Con los maestros el tema de las adaptaciones curriculares. Entonces, el tema de las adaptaciones tampoco era un trabajo así rápido, sin reflexionar, sin analizar, sino que los maestros, por ejemplo, se sentaban para analizar la información, analizar la planificación. Entonces, era un trabajo conjunto. Así se trabaja en Fe y Alegría. Las que trabajan en Fe y Alegría saben, ¿no? La metodología de trabajo que tiene esta institución. Entonces, a partir de esa experiencia, yo voy a compartirles mi forma de realizar con la que yo me he formado en el tema de adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Entonces, no existe una receta así en la que debamos seguir al pie de la letra, ¿no? Sino que cada uno tiene, si ustedes han visto los ejemplos, son algunos diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, si ustedes tienen otra forma de realizar, las maestras, especialmente de Fe y Alegría, pueden seguir con su forma, ¿no? O si tienen otro formato, tal vez en algunas unidades educativas manejan otro formato, entonces también. Entonces, el tema es que se realicen las adaptaciones curriculares, se realice y se analice cada elemento del currículo, cada actividad, se vaya analizando paso a paso y de esta manera elaborar las adaptaciones, y no sea una elaboración
general para todo un plan, ¿no? Eso no es adaptación. Entonces, yo he visto algunas adaptaciones, por ejemplo, que está el plan como tal, pero la adaptación está abajo en la parte de abajito y es unas 2 líneas donde dice qué se va a hacer, pero esas 2 líneas no dan respuesta a todas las necesidades que tiene el estudiante, ¿no? En la clase, con el contenido. Entonces, hay que hacer la adaptación, por eso se dice que es un proceso de reflexión, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces, es importante tomar esta situación en cuenta. ¿Y a partir de qué? A partir del diagnóstico, por eso ustedes están elaborando el diagnóstico. Les decía que ese diagnóstico que ustedes vayan a tener, primero tienen que tener el diagnóstico. No pueden hacer antes la adaptación, antes de no tener el diagnóstico, ¿no? El primer paso es tener el diagnóstico, los resultados del diagnóstico que les va a permitir hacer las adaptaciones, porque en el diagnóstico les va a dar toda la información del estudiante, ¿no? Sobre sus habilidades, fortalezas, sus necesidades. Entonces, fácilmente con esos resultados del diagnóstico, ustedes van a poder hacer la adaptación sin ninguna dificultad, ¿ya? Entonces, les voy a presentar un casito. Es un caso de un estudio de caso, pero yo lo vamos a tomar como parte de la evaluación diagnóstica, ¿ya? Que nos va a servir bastante. Yo quiero que un poquito vean eso para que vayamos reflexionando más que todo. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. Es el caso de una niña que se llamaba Andrea Carla. Es una niña que, bueno, les voy a dar a conocer un poquito su situación familiar, Esta niña estaba en segundo, tercero de primaria, ¿no? Es una niña de 13 años, imagínense la edad, y estaba en tercero de primaria. Ella es la única hija de la relación que existió entre el papá de la niña y su madre, ¿no? Actualmente vive con su mamá, ya que su padre les abandonó desde el momento del nacimiento. Eso es para un estudio de caso, ¿no? Lo que nos importa a nosotros también es lo que ustedes van a manejar ahora, es la situación escolar del niño, ¿no? Que van a analizar del niño para el cual van a hacer su adaptación curricular. Entonces, esta niña inició su vida escolar a los 7 años, ingresando al Centro de Educación Especial Eric Bulter, donde le realizaron el diagnóstico de su discapacidad. Desde entonces, la niña asiste al centro donde ha logrado desarrollar algunas habilidades y donde ha adquirido la lengua de señas boliviana. A la niña le gusta ir a la escuela, ya que tiene sus amigas, ¿no? Según la entrevista con la maestra, es una niña que presenta problemas de retención de la información. ¿A qué se refiere eso, no? Es una niña que tiene problemas de memoria, podríamos decir, ¿no? Que no capta fácilmente la información que la maestra le da o cualquier otro tipo de información. Entonces, aprende para el momento y al día siguiente ya se olvida, ¿no? Tiene un vocabulario muy reducido tanto en su LSB como en el castellano escrito, ¿no? Presenta más dificultad en el área de lenguaje y comprensión. Esa es la dificultad. Entonces, acá, por ejemplo, esta información que tengo acá ya me está dando los datos para qué cosas tengo que trabajar con la niña, qué cosas, en qué aspectos relacionados a la memoria, relacionados a la escritura, tengo que hacer mis adaptaciones y en qué área, ¿no? Aquí ya me dice la maestra que el área en el que presenta más dificultad la niña, la estudiante sorda, es en el área de lenguaje y comprensión. Entonces, esa información la tienen ustedes. Ustedes tienen que sacar esa información. ¿Y cómo lo van a sacar? A través de las pruebas pedagógicas que están elaborando, ¿no? No necesitamos nosotros como maestros, como maestras, elaborar, bueno, no nos compete elaborar, aplicar test psicológicos o aplicar pruebas de fonoaudiología, no, nada de eso, ¿no? Entonces, ellos, los profesionales que están destinados a estos lo harán de acuerdo a su especialidad, a su formación, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar la parte pedagógica, la parte curricular en el estudiante. Entonces, por eso es que elaboramos pruebas pedagógicas, ¿ya? Entonces, en base a los resultados de esas pruebas vamos a poder tener esta información y cualquier maestra, si ustedes tienen un niño incluido, de repente viene una maestra de un centro de educación especial y les hace la entrevista, entonces ustedes tienen que brindar esta información sobre
las dificultades que la niña tiene y que ustedes han ido identificando y han ido detectando a través de la aplicación de instrumentos o a través de la observación, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Dentro de las habilidades de Andrea está que ella presenta, bueno, dentro de sus debilidades presenta una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Que fácilmente se frustra por algo que no puede, ¿no? Dificultad para usar las señas, tiene algunas dificultades. Dificultades en la escritura y la comprensión. Bueno, otra de sus dificultades es su asistencia irregular a la escuela. Dentro de sus fortalezas podemos señalar que le gusta bailar, le gusta pintar, sabe dibujar, escribe oraciones cortas, podríamos decir que es una potencialidad, ¿no? Sus fortalezas, es una niña muy sociable y tiene buena relación con la maestra y sus compañeros. Esa es la información que la maestra en realidad me ha dado sobre la estudiante sorda, ¿ya? Sobre el estudiante con discapacidad auditiva. ¿Y cuál es la situación cotidiana? También será importante conocer qué hace la niña en los momentos libres, cuando no va a la escuela, ¿no? Por ejemplo, las actividades que realiza Andrea durante todos los días se levanta, se cambia sola, se dirige a la escuela, en compañía de su mamá, los fines de semana ayuda a la limpieza de la casa, el lavado de su ropa, y algunas veces va a algunas actividades de cumpleaños, ¿no? Le gusta ver la televisión, tiene programas favoritos, como cualquier otro niño. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la niña, sí que realiza sus actividades. La niña solamente presenta su discapacidad auditiva, no tiene otra discapacidad asociada que no le permite hacer las actividades diarias de la vida, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, si vemos aquí, es independiente en el lavado de su ropa, en ayudar a limpiar a la casa, a la limpieza de la casa, entonces, como cualquier otro niño. Entonces, en este aspecto no identificamos ninguna dificultad. Bueno, la situación que desea mejorar también es otro aspecto que debemos preguntar, analizar juntamente con la mamá, con la maestra, ¿no? Desde la posición de la maestra, desde la visión de la familia, por ejemplo, la maestra y la mamá señalan que la situación que desean mejorar en la estudiante es que logre fortalecer su LSB, ¿no? Eso desearían mejorar en la estudiante. Aprende a escribir y a leer y desarrolla sus habilidades comunicativas. Entonces, esa es la situación que desean mejorar en la niña. Bueno, y acá he aplicado algunos instrumentos como la entrevista a la familia para tener un poco su historia de vida de la niña, la entrevista a la maestra, la entrevista al estudiante, una guía de observación en el aula para ver cómo se desenvuelve la niña en el recreo, en el curso, si es sociable, si comparte con otros niños o se aísla o no quiere salir al recreo, o sea, muchos aspectos que podemos analizar desde una guía de observación, ¿no? Las pruebas pedagógicas del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales. Entonces, de acuerdo a su especialidad, ustedes van incorporando las pruebas pedagógicas necesarias y pertinentes para el estudiante. Entonces, en primaria lo más importante es identificar, ¿no? Dificultades, fortalezas en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ¿no? Y una prueba de vocabulario, lo que yo les recomendaba, que es importante tener esa prueba, porque a partir de esto nosotros podemos ir fortaleciendo su LSB en la niña, ¿no? Podemos ir fortaleciendo. Asimismo, su L2, el castellano en su modalidad escrita, podemos ir trabajando ambas, ¿no? Dependiendo mucho en qué nivel se encuentra, eso también nos va a dar, esta información también nos tiene que dar el diagnóstico que vayamos a realizar, porque si no tengo un diagnóstico sobre este aspecto del LSB, yo puedo querer trabajar todo, ¿no? Con la niña puedo querer trabajar diferentes contenidos con diferentes estrategias, pero ¿de qué va a servir si yo manejo? Ha habido casos, ¿no? Desde mi experiencia les cuento, hay, por ejemplo, en escuelas superiores, expertos intérpretes, ¿no? Lo que pasa es que a veces los estudiantes son los que no conocen las señas, no saben las señas, tienen un nivel muy básico de su misma lengua, entonces de nada sirve tener un docente experto en lengua de señas boliviana cuando el estudiante no le está comprendiendo nada porque no tiene el nivel adecuado para ese nivel de interpretación. Entonces lo mismo pasa con los niños, ¿no? Si la maestra sabe bien la LSB, pero el niño no sabe, apenas está iniciando con su LSB, entonces no va a haber mucha, o sea, no va a ser muy satisfactorio para el niño, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta el vocabulario, el nivel de vocabulario que tienen en ambas lenguas. Eso es importante, ¿ya? Bueno, y los resultados de estas pruebas, de los instrumentos aplicados, del análisis que se ha hecho sobre este caso,
Por ejemplo, nos dan, ¿no? De acuerdo a los instrumentos y pruebas aplicadas, por ejemplo, en el área de psicomotricidad es importante también, de acuerdo al nivel, al grado en el que se encuentre el niño, es importante evaluar el tema de la psicomotricidad. Incluso aquí yo pondría el tema de las funciones básicas, ¿no? Si estoy hablando de un niño, por ejemplo, de primero de primaria, segundo de primaria, importante el evaluar las funciones básicas que un niño tuvo que haber desarrollado en el nivel inicial si se encuentra en primaria, ¿no? Porque si no ha desarrollado el tema de la sensopercepción, el tema de la discriminación visual, el tema del esquema corporal, de la lateralidad, las funciones básicas, la memoria, la atención, todos esos aspectos que son muy importantes para el desarrollo de un buen aprendizaje, entonces difícilmente va a poder desarrollarlo con normalidad, siempre va a tener tropiezos, va a tener dificultades, entonces va a ser un poco complicado. Y no solamente esto pasa con los niños sordos o con cualquier otro niño con discapacidad, sino pasa con los niños oyentes también, ¿no? Porque es importante el tema de las funciones básicas, colegas. Sabemos que, por ejemplo, el tema de la psicomotricidad, si un niño no desarrolla en inicial esta área, entonces con seguridad que no va a poder, que va a tener muchas dificultades para aprender a leer y escribir. Entonces, trabajar la psicomotricidad en inicial es lo fundamental, pero muchas veces no se logra el desarrollo por cuestiones, por ejemplo, esto del COVID, en este caso de los niños, del año pasado que no han pasado clases, este año se ha pasado a medias. Entonces, por ejemplo, estos niños con seguridad que al próximo año van a tener dificultades en algunos aspectos básicos, ¿no? Para su aprendizaje. Entonces, también en los niños sordos tenemos que evaluar esta parte, estas áreas para ver también si podemos apoyar de manera ya individual con estas algunas acciones, algunas actividades para su desarrollo, ¿ya? Entonces, la parte de la psicomotricidad, por ejemplo, hay niños sordos que tienen algunas dificultades en la coordinación, ¿no? En la coordinación más que todo, entonces son algunas actividades que se pueda realizar. El área de afectiva emocional también es importante conocer cómo es el niño en cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos, en cuanto a actitud. Es importante, ¿no? Para saber si es un niño tranquilo, si es un niño inquieto, si es un niño seguro, inseguro, ¿no? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Qué emociones internas tal vez tiene? También que eso también lo podemos ir observando de acuerdo al contacto con el niño. Las actividades de la vida diaria es otro tema que tenemos que evaluar en los niños, especialmente en todos los estudiantes con discapacidad, ¿no? Sea auditiva, sea visual, intelectual, física, porque es importante que estos estudiantes con discapacidad desarrollen lo que es la autonomía, la independencia en la vida. ¿Para qué? Para poder desenvolverse sin ningún problema. Sabemos que la mamá, el papá no va a vivir toda la vida, no va a estar atrás de ellos. Entonces, actividades de la vida diaria como el uso del transporte, el uso del sistema monetario, las actividades personales de vestirse solo, lavarse la ropa, cambiarse. Entonces, son actividades que tienen que haber desarrollado los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Para que ellos puedan de alguna manera para que ellos no tengan dificultades a la hora de incluirse en cualquier unidad educativa o en cualquier otro espacio, ¿no? Bueno, eso en cuanto a algunas actividades, algunas evaluaciones que podemos realizar. Bueno, y acá tenemos los resultados sobre las pruebas, lo que realmente nos interesa a nosotros en el área del lenguaje, qué resultados he tenido, por ejemplo, en vocabulario, qué resultados en el área de matemática, y así puedo ir mencionando en ciencias naturales, en ciencias sociales, dependiendo mucho ustedes qué áreas ustedes han priorizado evaluar en los estudiantes. Por ejemplo, para los estudiantes sordos, lo que más nos interesa es el área del lenguaje y comunicación, ¿no? Lenguaje y comunicación, y tal vez el área de matemáticas. Entonces, en lenguaje, por ejemplo, según los resultados de este estudio, con esta estudiante, se ha podido identificar que tiene las siguientes fortalezas, ¿no? Conoce y escribe el abecedario en el SB castellano, ¿no? A través de la prueba, yo he podido sacar todo eso porque le he dado la prueba y he visto que sí conoce el abecedario, que sí escribe el abecedario, ¿no? Entonces, tanto en LSB como en castellano escrito. Escribe algunas palabras cortas, realiza oraciones cortas, logra comprender algunas palabras por medio del dibujo, dice, ¿no? Escribe al dictado con oraciones cortas también. Dentro de sus debilidades, su LSB es muy básico, entonces es una debilidad que yo tengo que trabajar con el estudiante. Aquí ya me está diciendo qué tengo que trabajar a través de mis diferentes estrategias que trabajo con mis demás estudiantes. Cuenta con un vocabulario reducido en LSB castellano,
dificultades en la escritura y la comprensión, no retiene la información rápidamente. Entonces aquí ya me estoy dando varias pautas para trabajar dentro de mis contenidos, ¿no? En vocabulario, de la misma manera, conoce palabras, objetos, cosas en el SB, le falta incrementar señas para aumentar su vocabulario. En debilidades, su vocabulario es reducido. Las palabras que conoce en el SB no logra escribirlas en castellano. De algunas palabras no comprende el significado. Entonces, muchas veces, como les decía, los sordos hacen, o sea, hablan mucho, ¿no? Si ustedes van a tener la experiencia de hablar con una persona sorda, ellos hablan hasta que alguien les diga, ya vamos, nos vemos, chao, hasta despedirse, ¿no? Ellos siguen hablando, o sea, cuando se encuentran entre sordos, hablan y no dejan de hablar. Entonces, pero en el momento de que uno de ustedes le preguntara a un sordo, le dice, ¿qué significa esta palabra que estás diciendo? ¿Qué significa esto? ¿Pero puedes escribir esta seña que estás haciendo? Entonces, algunos sordos tienen dificultades en ese aspecto, ¿no? No logran escribir la seña que están realizando, ni logran explicar el significado de esa seña. Entonces, ellos, de acuerdo a su contexto, a su comunidad, su cultura, se comunican, pero muchas de las palabras no comprenden y no logran escribirlo. Entonces, es una dificultad que ellos tienen también, lo cual no les permite incluso tener algunos avances en cuanto al aspecto educativo, a la parte de inclusión también, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta. En el área de matemática también tenemos los resultados, conoce y escribe los números del 1 al 100, realiza operaciones sencillas de suma y resta con apoyo, realiza la suma de resta por medio de gráficos. En debilidades no logra escribir literalmente los números, ¿no? Su dificultad grande. Y de la misma manera en ciencias, en historia técnica, podemos ir sacando debilidades y fortalezas del estudiante, ¿no? Y esta es la síntesis del diagnóstico, ¿no? Carita es una niña que a pesar de su discapacidad muestra mucho interés por aprender. Las debilidades identificadas están en relación a las áreas del lenguaje, en lo que es su reducido vocabulario en la lectura y la comprensión. Esas son sus principales necesidades educativas, por lo que se debe diseñar algunas estrategias de intervención para responder a esas necesidades. Entonces, esa es la conclusión del diagnóstico que se ha realizado, las recomendaciones que también se pueden brindar. Entonces, en base a ese análisis de este caso, vamos a empezar a realizar nuestras adaptaciones curriculares, ¿ya? Bueno, si alguien contara con algún plan de primaria, no sé si tienen colegas algún plan a la mano que pueda compartirlo. De primaria. Si alguien nos podría colaborar con eso, por favor. ¿Ninguna? Bueno, ahí vamos a buscar otro plan. Bueno, ¿qué les ha parecido este caso? ¿Qué opinan sobre esta evaluación para esta niña? ¿Qué han podido identificar? ¿Qué otros elementos ustedes incorporarían desde su práctica, desde su experiencia? A ver, quisiera que participen. Licenciada, Adelante, profesora hola. Claudina. Tenía una duda. No he logrado entender muy bien la anterior clase. Podemos hacer solamente de nuestra área. Digamos, yo soy de ciencias naturales, biología, y solamente evaluar o hacer pruebas para mi área. O tengo que hacer de lenguaje también, de matemática o ¿Usted es profesora de secundaria? secundaria. Ajá. Desde su especialidad nada más. Desde su especialidad que es biología, dice profe. Sí, biología. Desde la asignatura de biología nada más, porque esa es su asignatura, esa es la asignatura que usted regenta y esa es la asignatura que desarrolla, ¿no? Entonces, usted tiene la experiencia, usted conoce cómo son los estudiantes, está formada para esa especialidad. Justamente estaba elaborando en mi área. Uh-huh. Y ahorita estaba viendo lo que usted estaba explicando y me estaba asustando ya de hacer las otras áreas, ¿no? No. Eso es para un ejemplo para primaria. El ejemplo que he mostrado es para primaria, colegas. Cuidado, se asusten, se confundan. No les he dicho eso, perdón. Es un ejemplo de primaria. Yo he trabajado con primaria en este caso. Entonces, es un ejemplo de primaria, ¿no? Porque las maestras de primaria regentan
todas las áreas, entonces, pero sí tienen que priorizar, tampoco pueden hacer de técnica, de religión o de música, ¿no? No, priorizar las áreas más importantes, entonces, lenguaje, matemática, tal vez algo de ciencias naturales, sociales, como conocimiento general para saber qué conocimientos tiene el estudiante, entonces, para eso, ¿no? Pero las maestras los maestros y maestras de secundaria, de acuerdo a su área, ¿no? A su especialidad, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Dicen el informe, o sea, el aspecto del médico, informe del médico. ¿La estudiante o el estudiante es hipoacúsico o es sordo profundo? En el caso que he presentado, Sí. es sordo profundo, sorda profunda. Muy buen dato, profesora. Es importante tomar en cuenta también, ¿no? Si es el caso de un estudiante sordo profundo o un estudiante hipoacústico, ¿no? ¿Saben la diferencia, no, colegas, del estudiante sordo y el hipoacústico? ¿O alguien no sabe? No, no, Licen, quisiera que nos explique, por favor. Bueno, dentro de la comunidad sorda, dentro del grupo de estudiantes con discapacidad auditiva, están los estudiantes hipoacúsicos. Los estudiantes hipoacúsicos o las personas hipoacúsicas son aquellas que tienen solamente un lado del oído afectado, ¿no? Puede ser que con otro lado del oído ellos tengan restos auditivos. Ellos cuentan con restos auditivos, sea en el lado izquierdo o en el derecho, lo cual les ha permitido a estos estudiantes o a estas personas desarrollar, no a un nivel perfecto, lo que es la lengua oral, ¿no? Pero sí tienen ellos desarrollado la lengua oral, ¿no? Con algunas dificultades, algunas dificultades que ellos tienen en la pronunciación de las palabras, algunas dificultades en la comprensión, pero no es lo mismo a un estudiante sordo profundo. El sordo profundo no escucha nada, está apagado los oídos, ¿no? Entonces, el sordo profundo nunca ha hablado, nunca ha escuchado, nunca pronuncia las palabras, entonces, eso es lo que le diferencia a la persona de la persona hipoacústica, ¿no? La persona hipoacústica sí, por eso esa es la señal de hipoacústica, porque es de la mitad de un lado del oído tiene restos auditivos, ¿no? Tiene restos auditivos y el otro lado sí está con una sordera profunda. Entonces, en cambio el sordo en ambos oídos, ¿no? Es el que presenta la sordera profunda, lo cual no le ha permitido desarrollar el lenguaje oral, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, a la hora de que ustedes tengan que trabajar con un estudiante sordo y un estudiante hipoacústico, con seguridad que sus estrategias van a ser muy diferentes, ¿no? Muy diferentes porque, como les digo, el hipoacústico ha desarrollado el lenguaje oral, sí, con ciertas deficiencias, ciertas dificultades, ciertos retrasos, pero sí ha desarrollado, logra comunicarse con ambas lenguas. Si alguna vez ustedes si van a tener la oportunidad, van a observar a una persona hipoacústica que habla, no habla muy claramente, pero habla y también hace señas. Entonces, utiliza ambas lenguas. Utiliza el lenguaje oral expresivo que utilizamos las personas oyentes y utiliza la lengua de señas boliviana. Utilizan la lengua de señas porque ellos así en reuniones de personas, de muchas personas no pueden hacerse comprender, entonces para que les comprendan, para que haya una mejor interacción entre tanto las personas sordas como las personas oyentes, ellos utilizan la lengua de señas, ¿ya? Entonces ellos, muchas veces hay una pelea, ¿no? Hay una disputa entre los sordos y los hipoacúsicos, porque los hipoacúsicos dicen que también son sordos. Por ejemplo, el tema de los intérpretes, ellos también acceden al tema de la interpretación, ¿no? Aunque escuchen, tengan restos auditivos, pero acceden al tema de la interpretación, que es también su derecho, ¿no? Pero hay esa controversia entre los sordos y los hipoacústicos, ¿no? Los sordos son sordos puros, que tienen su comunidad, que tienen su cultura. En cambio, los hipoacústicos pertenecen a la cultura oyente, porque también hablan,
se expresan de forma oral también, porque escuchan, también tienen restos auditivos, pero también pertenecen a la lengua, a la cultura sorda, porque utilizan la LSB como forma de comunicación. Entonces, ya a la hora de planificar, tenemos que tener en cuenta estos dos grupos, ¿no? Los hipoacúsicos y los sordos profundos, porque la enseñanza, las necesidades no van a ser las mismas, son diferentes, ¿no? El sordo profundo requiere el aprendizaje desde un inicio de lo que es el castellano en su modalidad escrita, ¿no? Sin embargo, el hipoacúsico no ha tenido la necesidad de que se le enseñe a escribir, a leer. Ellos desde niños en algunos casos han sido incluidos en escuelas regulares, no han asistido a escuelas especiales. Entonces, eso les ha facilitado el aprendizaje de la lectura, de la escritura. Entonces, ya hay esa diferencia entre esos dos grupos de discapacidad. Bueno, pertenecen a la discapacidad auditiva, pero son los hipoacúsicos y son los sordos profundos, ¿ya? Esa es la diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Dicen, a los hipoacúsicos les es más fácil realizar una lectura labial, ¿verdad? Sí, sí, pues porque ellos, como les digo, hablan, han desarrollado el lenguaje oral expresivo, entonces no tienen dificultad ellos, no tienen dificultad. ¿Ya? Pero si ustedes hacen la comparación entre los sordos y los hipoacúsicos, la lengua de señas a los sordos es una lengua natural que se les sale, su forma de enseñar, sus conversaciones son más ricas. En cambio, un hipoacúsico es muy diferente porque hace uso del castellano y de la lengua de señas. Entonces, a veces hacen una comunicación total en el LSB y eso en el LSB no está permitido. Entonces, esa es la diferencia entre los sordos y los hipoacúsicos, ¿no? Los sordos puros, utilizan su LSB como una forma de comunicación natural que les sale, ¿no? Desde lo más interior de su ser, que es su forma de expresarse, de comunicarse. En cambio, los hipoacúsicos utilizan, pero para hacerse entender nada más, ¿no? Para hacerse entender con las demás personas, con otros sordos también, con los que conviven. Entonces, esa es la diferencia entre hipoacúsicos y sordos, y esto lo van a ver en las escuelas también, ¿no? Pero están dentro del grupo de discapacidad auditiva. Bueno. Licenciada, perdón, disculpe, al respecto de las personas hipoacústicas, cuando usted ha indicado de que un lado escucha y el otro no, ¿verdad? Sí. Pues en esta parte, ¿será que tiene el oído, tal vez es el lado derecho o el izquierdo desarrollado, o es que utiliza un audífono, como le llaman, el coclear? ¿Es así o es que ha desarrollado ese lado? Esa es mi pregunta y mi duda. ¿Por qué le digo esto? Porque yo conozco a un estudiante que habla, ¿no? Pero no fluido. Y también sabe las señas. Y tiene audífonos cocleares. Entonces, él interpreta los labios y también utiliza las manos.